Bienvenidos a este video. Somos docentes en formación de la Escuela Normal de Chalco, de cuarto semestre, segundo grado, estudiantes de la licenciatura en educación primaria. La escuela multigrado ha sido una constante en la educación rural mexicana. A través de este proyecto buscamos recuperar las voces y experiencias de quienes trabajan directamente en este contexto educativo. En esta entrevista, una maestra con trayectoria en la escuela multigrado nos comparte su visión, su trayecto y sus aprendizajes. En este video retomamos algunas de las conclusiones a las que llegamos en este video. ¡Acompáñanos! Carbonell plantea que la didáctica multigrado debe de ser flexible y diferenciada. Arteaga Martínez destaca que los docentes desarrollan estrategias propias para atender simultáneamente a varios grados. Es por ello que como una de las primeras preguntas que le realizamos a la maestra fue con el propósito de indagar el cómo diseña sus actividades para atender las necesidades de sus estudiantes, considerando que son de distintas edades y niveles. Bueno, cuando tú diseñas las actividades tienes que tener mucho cuidado en esas cuestiones, ¿no? Sobre todo, tú puedes trabajar una temática, pero a veces las preguntas enfocadas hacia ciertos niveles. Entonces, el niño, si tú haces una pregunta, muchas veces el niño te va a dar su respuesta desde su punto de vista y desde su nivel, que no va a ser la misma, o ahora sí que los niños de sexto grado te van a responder también de acuerdo a su nivel. Pero sí, yo creo que ahí hay que tener cuidado de considerar a todos los niños, involucrar, seleccionar y diseñar también tus actividades y tus proyectos, porque ahí es cuando viene esa parte, como tú dices, de la inclusión, que los niños se sientan parte importante, sean tomados en cuenta, sean considerados, y hay que tener mucho cuidado en la forma, en las formas, en las estructuras, en cómo vas elaborando y desarrollando también todas las actividades que diseñaste. En las lecturas revisadas se resalta la importancia de los momentos dentro de la clase como herramienta para mediar el trabajo multigrado. Por eso preguntamos a la maestra cómo organiza los momentos durante su jornada escolar. Pues sí, yo manejaba al inicio actividades generalizadas. Posteriormente ya vienen las actividades por grupo, que son ahora sí, de acuerdo a la gradualidad de los temas, de los contenidos y diferenciadas. Y cerramos a veces con una presentación grupal. Muchas veces involucramos también a las madres de familia, ellas forman parte del cierre, todo depende les decía hace un momento, de la problemática, de la situación, de toda la secuencia del proyecto, de todos los momentos que se van trabajando, pero generalmente cerramos con una presentación de los trabajos que se fueron elaborando en el desarrollo, a veces exposiciones, a veces incluso hemos tenido alguna feria o alguna, por ejemplo, uno de los últimos proyectos que hice fue el rescate de tradiciones de la comunidad, y los niños presentaron, porque aquí algunos padres de familia entienden la lengua maya, otros la hablan, pero muy poquito, o sea, ya se ha ido perdiendo. Entonces, trabajamos con los niños y ellos presentaron algunas palabras en maya. Entonces, se hace todo un proceso de presentación donde se involucra generalmente a la comunidad o a los padres de familia, o a veces incluso entre los mismos niños. Que si terminamos con un museo, que si terminamos, o sea, ya el cierre es general. Sí. En la lectura de Rodwell se destaca que las escuelas no solo cumplen con una función educativa, sino que están profundamente ligadas a la vida social, cultural y comunitaria del entorno. También señala que las dinámicas escolares se adaptan y transforman según las costumbres, ritmos y valores de cada comunidad. A partir de esta idea, la maestra nos comparte cómo las tradiciones y costumbres de su comunidad influyen directamente en su práctica docente y en la organización cotidiana de la escuela. Los antepasados, los abuelitos, los bisabuelitos, todavía preservan algunas costumbres, algunas creencias de la cultura maya. Pero ya las nuevas generaciones ya no. Por ejemplo, las mamás, algunas entienden, pero no hablan la maya. Ya muy pocas preservan sus costumbres.
y ya los niños más pequeños no. Ya ellos ni entienden ni la hablan, apenas los estamos ahora sí que tratando de encauzar, y pues el rescate de esas tradiciones, el rescate de esas creencias de la lengua, y trabajar tanto con los niños como con las mamás para que ellos pues hagan conciencia de lo importante que es preservar su identidad y su cultura. Entonces, pero es algo en lo que apenas se está trabajando. Fíjate que algo curioso, yo trabajé en una comunidad a 17 kilómetros de esta donde estoy actualmente, y en esa comunidad los niños sí hablan maya. Entonces casi todos los niños, mis primeros grupos, pues yo estuve ahí en esa comunidad y ahí sí, los niños hablan muy bien la maya, pero me vengo un poquito más hacia acá y sí, yo tuve varios casos que sí, sobre todo con las mamás. Hay mamás que completamente no hablan el español. Y era un poquito complejo, entonces tenemos siempre que buscar quién nos tradujera, cómo explicarle a la mamá los procesos, cómo explicarle las situaciones de aprendizaje de sus hijos. Entonces de repente sí se hacía un poco complejo y pues ahora sí que un poquito así como que de impotencia, ¿no? Porque quiero entenderla y no la entiendo, pero sí sí, porque de repente te dicen, ¿no? Y siempre tenemos que recurrir a otras personas para apoyarnos en la Como lo señala Rosas Carrasco en Aprender a ser maestro rural, el trabajo docente en contextos rurales no se limita al aula, pues la relación con la comunidad es un elemento clave para el desarrollo educativo. En este sentido, la maestra nos comparte cómo ha sido el apoyo que ha recibido por parte de las madres, los padres de familia y otros actores comunitarios en su práctica docente. No, al principio, como todo, como cuando empiezas el noviazgo, ¿no? Vas conociendo a ver cómo es y es algo así parecido. Entonces, al principio llegas a una comunidad y pues primero tienes que, lo que actualmente llamamos, o lo que se llama contextualizar, lo que se llama conocer, identificar, reconocer tu campo de trabajo, indagar. Es un proceso que poco a poco vas aprendiendo, comprendiendo y te vas empapando y te vas involucrando y vas conociendo, porque aunque son los mismos niños que vas llevando, van ingresando nuevos padres de familia, y de repente, o sea, no todo es miel sobre hojuelas, de repente te vas a enfrentar con algún padre de familia que te va a decir no, o que se opone a ciertas situaciones. Entonces, pero es algo normal hasta cierto punto. Yo creo que eso fue un proceso. También me ayudó mucho una situación donde vivo, que actualmente es su casa. Yo vivo en una comunidad a 5 kilómetros de donde trabajo. Perdón, a 2 kilómetros de donde trabajo. Entonces, pues estoy relativamente cerca. Yo aquí nací y de alguna forma conocía algunas de las familias de la comunidad porque pues somos vecinos. Ellos me conocían, yo los conocía, y eso ayudó mucho para que pues ahora sí fuéramos vinculando, uniendo más esos lazos de amistad, de trabajo, de convivencia. Y el hecho también de perdurar en una comunidad, de no ir de paso, sabes que la mayoría de los docentes pues buscamos acercarnos a veces a nuestros hogares y vamos de paso. Entonces no te das esa oportunidad, ese tiempo de vincular con los papás, de trabajar en conjunto, porque pues estás 1 año, 2 y ya te vas. Y yo creo que el hecho de tener ya 9 años en la comunidad pues ha sido muy importante para tener el respaldo. Como decía por ahí una amiga, ¿verdad? Tu trabajo te respalda muchas veces. Lo que tú haces, la forma en que lo haces, cómo te desarrollas, el compromiso que demuestras, la responsabilidad, pues te va también respaldando hasta cierto punto. Una de las cosas que más nos llamó la atención fue cuando nos compartió su experiencia al llegar por primera vez a esta comunidad. Sabemos que adaptarse a un entorno con características tan particulares puede ser un reto. Es por ello que realizamos la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo más impactante o difícil de instalarse para dar clases aquí y cómo logró adaptarse a la nueva comunidad? Al principio fue muy, muy complejo, pero les decía que pues sí, me llevaba muchas horas organizar el trabajo, pero poco a poco vas adquiriendo ya la experiencia, te vas ahora sí volviendo experto en el tema. Bueno, lo impactante, y yo creo que el compromiso y la responsabilidad de nosotros, porque no son escuelas bilingües, entonces tú cuando llegas
y yo no hablo maya, entonces para mí sí fue así como que cuando entré a la primera comunidad que les comentaba, de hecho tenía ya traductor, o sea, un niño me apoyaba con la traducción, porque entre ellos los escuchas hablar maya, y yo así como que ¿qué? Él me fue enseñando poco a poco y fue que yo fui aprendiendo palabritas, porque tampoco es un poquito complejo, ¿no? Y entonces ya cuando me paso a esta nueva comunidad, veo que ya aquí los niños completamente no, de hecho ninguno de los que tengo en la actualidad habla la lengua. Medrano y colaboradores afirman que el número y condiciones de las escuelas multigrado han cambiado a lo largo del tiempo. La maestra ha trabajado tanto en escuelas multigrado como en organización completa. Es por lo que le preguntamos, ¿qué diferencias ha identificado entre estas dos modalidades? Las diferencias son marcadas tanto en los contextos, porque estamos hablando de una ciudad y de una zona rural. Entonces, las experiencias de los niños en la ciudad son muy diferentes a lo que vive un niño en las zonas rurales. Desde incluso el aprendizaje mismo se vuelve un poquito más complejo, porque los niños muchas veces no estudian preescolar, o no es por menospreciar a CONAFE, que hace un buen trabajo, pero no es la misma experiencia que el niño vive en un jardín de CONAFE, en un jardín regular. Entonces, desde ahí, todo lo que el niño se enfrenta en una ciudad, que de alguna forma lo va despertando más, es muy diferente a lo que el niño vive en la zona rural. En el diagnóstico de Aguilera García y sus colegas del 2019 se señala que muchas escuelas multigrado enfrentan carencias de infraestructura y materiales. Le preguntamos a la maestra si considera que este contexto rural y multigrado limite el aprendizaje de los alumnos en algunos aspectos y cómo es que enfrenta esas condiciones en su práctica diaria. Bueno, yo soy de la idea de que para aprender tú puedes construir tu propio espacio, no independientemente de la situación que te toque. Claro, qué bueno que los niños estén en la mejor en las mejores condiciones, ¿no? Que tengan un espacio físico agradable, porque pues eso es, todos quisiéramos realmente eso, pero si no se da, tampoco debe ser una limitante, y no es porque el gobierno me lo dé o no me lo dé, es porque los niños lo merecen. Yo siempre he sido esa idea, ¿no? De que lo que hago, lo hago por mis alumnos, independientemente de que el gobierno haga o no haga. Es pensar en la responsabilidad que tienes como maestro de encargarte de esos niños que, a final de cuentas, pues son el futuro, ¿no? De sus familias y de México también. Como estudiantes normalistas que nos estamos formando para enfrentar distintos contextos escolares, sabemos que podríamos llegar a trabajar en una escuela multigrado. Por ello, nos interesa mucho saber qué consejo nos daría una maestra con experiencia en este tipo de escuelas desde su vivencia real en el aula y en la comunidad. Bueno, primero que nada, conocer bien su grupo. Cada grupo es totalmente diferente, aunque sean contextos similares. Cada grupo tiene sus particularidades. Entonces, siempre conocer bien a los alumnos, observar, valorar, y siempre tener esa información previa de los niños, porque eso nos va a dar las herramientas eficaces para poder trabajar de manera grupal y también con cada uno de ellos, atender sus particularidades, sus prioridades. Recordemos que cada niño, a pesar de que estén en el mismo grado, cada uno es totalmente diferente. Más allá del contexto multigrado, le pedimos que nos comparta algún consejo para quienes estamos en formación docente. ¿Qué actitudes, valores o aprendizajes considera fundamentales? Bueno, primero que nada, pues yo las felicito por haber elegido esta carrera. Hace rato les dije que todo lo que se hace con gusto, con amor, pues deja de ser trabajo. Disfruten ustedes cada momento que vivan con cada niño, con cada experiencia. Algo que a mí me ha funcionado mucho, yo les decía a mis compañeros, tengo 31 años de servicio y doy gracias a Dios que hasta ahorita pues todo ha marchado de la mejor manera. Siempre trato de tener esa comunicación con los padres de familia, de darles la confianza, de que no me vean como el enemigo a vencer, sino como la persona que les va a apoyar, que les puede orientar para buscar puntos. Ahora sí que lo mejor para los niños, no para sus hijos. Siempre trato de ser muy empática,
de ponerme en el lugar de los papás, de que ellos comprendan, de que ellos entiendan que no es juzgar al niño. Siempre les digo lo mejor de sus hijos primero, antes de decirle lo que ahora sí que las áreas de oportunidad de los niños. Eso es algo que me ha funcionado mucho y que hasta ahorita tengo ya 31 años y gracias a Dios jamás he tenido una situación con ningún padre de familia. Esto es todo. Espero haya sido de su agrado. Nos vemos pronto. Gracias.